¿Por qué hablar de este tema? A ver, normalmente ustedes leen cualquier manual de historia de las ideas, un libro de texto de historia del pensamiento conservador o así, siempre normalmente a nosotros, los libertarios, liberales, como quiera que se nos llame, nos meten dentro de ella, y es verdad. Es decir, nosotros somos una de las familias de la derecha y normalmente se nos engloba dentro del pensamiento conservador, liberal. Algunos autores, Nash, por ejemplo, otros nos hablan de, bueno, somos conservadores libertarios, nos llaman así, y somos una familia dentro de eso. Y yo antes, por la mañana, estaba hojeando un libro. Estaba hojeando este libro, el de un profesor español. Y yo miraba aquí que llama a la subversión fiscal, pero a la subversión fiscal enseñando todos los trucos que hay que hacer para parar la maquinaria burocrática del Estado. Reclama el tiranicidio como la mayor aportación de la Iglesia Católica de todos los tiempos a la teoría política. Es decir, la idea de poder deshacerse del rey o del tirano si así sobra. Y explica toda una serie de cosas. Y digo, no, este señor que es un agorista. Es un red libertarian, es un loco así stirneriano, una cosa así de estas así. No, es don Álvaro Dors, la cosa más reaccionaria y derechista que dio la Universidad Española en el siglo XX, con mucha diferencia. Era un profesor de Derecho Romano que dio clases en la Universidad de Santiago de Compostela, después fundó la Universidad de Navarra, era carlista, era del Opus Dei, era todo lo que puede imaginarse, imaginar como la derecha, todo eso era él. Su ideal de gobierno, ni la república, ni democracia, ni cosas por el estilo, era el gobierno de Dios Padre, no el del Hijo. El Hijo para él debía ser ya demasiado moderno, así con melena, así cosas por el estilo. El gobierno de Dios Padre omnipotente. Eso era lo que a él le gustaba. Y este señor, que llama a la pura subversión, que llama a la desobediencia civil, va a no pagar al Estado, a tal, y este señor era de derechas y de izquierdas, este señor era de los nuestros. En este punto, por lo menos. En otras cosas podíamos matizar. ¿No? Y entonces a mí esta cosa siempre me ha llamado la atención. Precisamente leyendo a Wendell Leding, que es un autor que le gusta mucho aquí, en el Juan de Mariana, pues empecé a ver que decía, pues mira, decía, la verdadera derecha española es el carlismo, decía Wendell Leding. Y cosa más rara, el carlismo no era una cosa retrógrada que quería la alianza sagrada del trono y del altar. Pues sí, pues empecé a ver, pues sí, libros como este, como el de Joaquín de Encinas, por ejemplo, La tradición de la revolución, empiezas a mirar lo que decían los carlistas, y los carlistas efectivamente pues defendían estas cosas, y los liberales no. Los liberales cuentan entre sus más grandes orgullos, además de la desamortización que habló el profesor Brown por la mañana, el de crear el Estado español, efectivamente, y están todos orgullosos de crear el Estado español, y lo crearon ellos, efectivamente. Es decir, y estos no, estos se oponen a la idea. Entonces empecé a estudiar, me llamó la atención este tema y empecé a ver qué decían la derecha tradicional. Derecha tradicional, los conservadores siempre hablamos de neocons y conservadores tradicionalistas o paleocons, entre los que me cuento. Paleo, viejo, derecha vieja. Si me gusta la derecha vieja, no la derecha moderna. Me gusta el liberalismo, el paleolibertarismo y no el neolibertarismo. Es decir, soy paleoliberal, no neoliberal. Nos gusta lo antiguo. Porque la derecha moderna ya es de otro estilo. Los neocons sí que son... o los neocons o los neoliberales del FMI, del consenso de Washington, o los neocons que defienden un capitalismo social, estas cosas todas así, pues ya no me gustan a mí tanto. Entonces empezamos a ver ¿qué es lo que tiene de bueno esta idea? ¿Qué es lo que tiene de peculiar esta idea? Si un libertario y un conservador pueden aprender cosas uno de los otros. Un conservador, me refiero al conservador tradicional. Cuando estoy hablando de esto no me refiero al conservador moderno, a lo que entendemos todos por derecha moderna. Hablaba la profesora Blanco antes de derecha moderna. Entonces empecé a ver qué elementos tiene el pensamiento conservador clásico, conservador, libertario clásico, como queramos llamarlo. Aquí ya no entremos en matices o etiquetas. Que el pensamiento tradicionalista, ¿qué tiene de interés para un libertario moderno? ¿Qué puede tener de interés y qué temas son? Y sobre todo partiendo de la base de lo que decía Couvedou en el final de su Atlas del liberalismo, que el liberal moderno se define básicamente por atacar al Estado. El enemigo principal del liberal moderno ya no es la Iglesia ni otro tipo de cosas, es el Estado. Entonces, ¿qué tiene de bueno el pensamiento tradicional clásico contra el Estado? Vamos a ver. Primero, la idea propia de Estado. El Estado es un concepto ajeno a la tradición, al pensamiento tradicionalista, tanto al pensamiento tradicionalista europeo, no solo el carlismo español, el miguelismo portugués, los Viva María italianos, los viejos jacobitas escoceses, ¿no? Es decir, todas las tradiciones, digamos, contrarrevolucionarias tradicionales, que tienen en común, pues que no les gusta el Estado. El Estado defiende formas, digamos, patrimoniales de poder político. El Estado, lo que se diferencia del
de otras formas de poder es que no es personal, es abstracto. Es decir, el rey o el noble son formas personales. Yo le debo lealtad, acatamiento o pagar tributos a una persona concreta a la cual yo veo y está más o menos ligada por algún tipo de pacto personal con esa persona. El Estado no, el Estado es una abstracción. Nadie da la vida por Rajoy, nadie da la vida por Soraya Sáenz de Santamaría. Es un ejemplo real porque son los gobernantes que tenemos ahora. La gente da la vida porque por España, porque se crea una cosa abstracta, pero realmente quien nos mandaría a morir, matar, pagar los impuestos son Rajoy y Soraya Santamaría. No España, porque España no existe, es una entidad mental. Quien existe son esas personas concretas, pero sí, se adueñan de una palabra, se adueñan de un concepto y nos mandarían morir o pagar impuestos o prestar corbeas o todo tipo de cosas. Entonces, el concepto de Estado es un concepto absolutamente ajeno al concepto tradicional. Y no solo es el concepto de Estado, la visión del Estado. Vayamos a uno de los más grandes también reaccionarios y conservadores del siglo XIX, el gran John Calhoun. No sé si alguien lo conoce. Fue vicepresidente de los Estados Unidos. Fue un gran reaccionario, era una cosa más. Defendía, era el Marx de los amos, el Marx de los esclavistas. Es decir, defendía la esclavitud, era una cosa absolutamente reaccionaria. Pero presa de esa visión tradicional, eso no lo defiendo obviamente, presa de esa visión tradicional, su visión del Estado es absolutamente fantástica. Tiene un librito pequeño que se llama Disquisición sobre el gobierno, que dice que el Estado es claro lo que es, una clase que le roba a otra clase. Lo dice así de claro, el vicepresidente de los Estados Unidos lo dice así de claro, y lo expone así de claro, y no anda con subterfugio ni cosas por el estilo. Es una clase, un conjunto de personas, es el Estado que le roba o oprime y le quita sus rentas al resto. Es así de claro y así de simple, y así lo explica. Y además introduce otro elemento que antes apuntó el profesor Rayo, que es el de, para hablar de las mayorías, el de mayorías concurrentes. Quería instaurar un sistema legal en el cual no bastara la mayoría simple de los votos. Tenía que ser varias mayorías a la vez. La mayoría de los votos, por ejemplo, y la mayoría de los votos de los estados al mismo tiempo, para aprobar una ley. Era una persona que subyace en su visión toda esta visión conservadora, liberal, de frenar el poder del Estado y dar una visión realista del poder del Estado. Porque a los conservadores también no les gusta la idea de pacto social. El pacto social también es una idea muy moderna, que es la idea más estatista que hay. La idea de que todos, así como un día nos cogimos de la mano y decidimos ceder nuestra soberanía a una especie de ente que nos protegiera, ¿no? Loco. Maldito sea mil veces un hombre. Fue uno de los principales pactistas. Por eso a mí no me gusta Locke, capaz de defender la teoría del valor trabajo. Pero tiene cosas buenas también. Pero esto entonces habla de la idea de un pacto, un contrato. ¿Qué contrato? ¿Qué pacto? Un contrato, normalmente un contrato. Yo cuando hago un contrato con otras personas siempre también establezco una parte que lo resuelva. Quiero decir, yo pacto con el profesor Castro fumarnos un puro y ponemos al profesor Brown de garante. Es un pacto y un contrato. Pero yo cuando pacto con el Estado, si el Estado no cumple, ¿quién garantiza el contrato? ¿Quién hace que se cumpla ese contrato? ¿Qué tercera parte hay que se cumpla ese contrato? Aparte que el contrato social pues es un contrato que solo vincularía, en el caso hipotético, a aquellos que lo firmaron y no a todos los nacidos después, etcétera, etcétera. Es una idea absurda, pues una idea muy legitimadora. Los conservadores clásicos, desde Hume, Ibn Khaldun, y desde siempre defendieron una visión, o liberales más recientes, o liberales conservadores como Alexander Rousseau, un libro fantástico que se llama Freedom and Domination, por ejemplo, explica muy bien el Estado. No, señor, el Estado es superestratificación, el Estado es conquista, el Estado es guerra. Dan una visión del Estado como una visión real, es decir, no plantean el Estado como un contrato, como un pacto. Eso el pensamiento conservador nunca tuvo la ingenuidad de defender en una especie de pacto o contrato, sino que explican simplemente, aunque les parezca bien, aunque puedan defender el Estado, lo ven como una forma de conquista. Es decir, ¿por qué Francia se llama Francia y no se llama Galia? ¿Qué eran los godos? ¿Qué eran los vándalos? ¿Qué eran los alanos? ¿Qué eran los suevos? ¿Qué eran los árabes? ¿Qué hicieron los árabes en el año 711? ¿Qué hicieron? Pues una banda de bandidos que llega a un territorio, lo conquistan por la fuerza, al jefe de todos ellos le ponen una corona y le llaman rey, reparte las tierras entre sus amigos, los más fieles de la banda, uno llama conde, otro duque, otro marqués, y así va repartiendo. Y esa gente dice, ahora mandamos nosotros, a partir de ahora nos vais a dar el 10% de lo que ganéis para nosotros. Igual que una mafia escolar, igual que un grupo de vándalos en una escuela que le quita el dinero a los niños más débiles. Pues es algo semejante. Entonces los godos, que eran los vándalos, ¿y qué hicieron los españoles en América?
¿Qué eran los españoles en América entonces? Un conjunto de personas que llegan allí, saquean, conquistan y se hacen amos de las tierras y quitan las tierras a sus legítimos propietarios y les ponen a pagar tributo a los demás. Esa es la visión conservadora clásica del Estado. Entonces digo, ese es el primer elemento, la visión del Estado que tienen los conservadores clásicos. Por lo menos, aunque lo defiendan, no intentan disimular lo que es una visión que se traduce bastante bien y desde luego no lo ven como algo positivo. Es la tradición clásica de la Iglesia Católica, la tradición clásica de San Agustín. San Agustín en la Ciudad de Dios compara en un capítulo al Estado con una banda de bandidos. Es la visión clásica de la Biblia en el libro de Samuel, cuando Dios nuestro Señor le avisa a los judíos lo que le va a pasar si tienen un rey. Supongo que se acordarán ustedes todos, y les explica bien clarito cómo va a ser, y los judíos no le hicieron caso, hicieron su rey, pues le estuvo bien. Después, entonces, esta idea. Después la idea de legitimidad. La legitimidad tradicional, esto ya es un punto más polémico, la legitimidad moderna es una legitimidad popular. De hecho, viene de una persona moderna que se llama Marsilio de Padua, en el siglo XV. La legitimidad clásica, tradicional, era una legitimidad divina. Y dirán, qué cosa más absurda, irracional. Y es cierto, es irracional y absurda, pero tenía una ventaja muy grande. Era una forma de legitimar el poder que limitaba al propio poder en sí. Y esto lo explica muy bien, por ejemplo, Fritz Kern, el libro que, por cierto, cita Hoppe, y libro que fue traducido al español por otro gran conservador que se llamaba don Ángel López Amo, autor que casi nadie conoce hoy, pero que dice exactamente lo mismo que Hoppe, pero 40 años antes. Y aquí no es conocido, después hablaré algo de él. Pero la idea es esa. Fritz Kern tiene un libro que se llama Derechos del Rey, Derechos del Pueblo, sobre la monarquía altomedieval. Y de la monarquía altomedieval, la ley es igual, algo parecido a la Sharia. La Sharia tiene muchos elementos que podemos cuestionar el contenido de la Sharia, pero la Sharia limita enormemente el poder político. Otra cosa es que no nos guste la Sharia, que es muy distinto. Pero para limitar el poder político no hay nada mejor. Y igual que la ley divina antigua, sea o no cierta, que eso ya supongo que es otro debate, limitaba el poder, porque el rey ejecutaba la ley, pero no hacía la ley. La ley ya estaba dada. El rey no puede cambiar la ley a voluntad. Y en cambio, cualquier concejal a día de hoy puede cambiar la ley a voluntad. Es decir, la propiedad es el ejemplo clásico que creo que cuenta Hayek en la Constitución de la Libertad, del molinero, y también lo cuenta León en La Libertad y la Ley, del molinero que se enfrenta al emperador. El emperador de Prusia, un emperador alemán, quería ampliar sus dominios, quería ampliar su finca, su palacio, a costa de las tierras de un molinero. Y fueron a pleito. ¿Y quién perdió? Perdió el rey. Porque la ley no la hacía el rey. Venía de más arriba, y eso limitaba el poder del Estado. Pero repito, hoy cualquier concejal de cualquier pueblo le declara su terreno de utilidad pública, se lo quita y ya está. Ni ley divina ni nada, la ley la hago yo. Y eso cambia mucho. Entonces digo, este aspecto de la legitimidad era un aspecto discutido, discutible, ya sabemos que hoy en día nadie cree en él. Lo que cambia mucho, porque la legitimidad divina es una legitimidad fija y la legitimidad popular es proteica, puede cambiarse de forma cuantas veces quiera. Es decir, no, el pueblo dice tal cosa, yo como representante legítimo del pueblo, otro concepto absurdo, el de representación. Es un concepto que por desgracia inventó un conservador que se llamaba Burke, que fue el primero en hablar del mandato representativo, pero el conservador, la representación antigua era una representación de mandato imperativo. Yo puedo representar al señor Luigi en un matrimonio por poderes, por ejemplo. Él me da un poder a mí, o puedo a la profesora Merino le puedo representar un contrato, un mandato, haciendo una compra por ella. Yo la represento con un mandato claro, imperativo, y yo cobro mi comisión, mi corretaje, lo que sea. Pero supuestamente ahora se tergiversó el concepto de representación por las ideas modernas, y ahora el diputado representa a la nación. Entonces el diputado, una vez electo, puede votar, hacer lo que le dé la real gana, porque una vez elegido ya representa a la nación entera y vota y hace como le da la gana. Antes eso no era así. Siempre cuento el ejemplo de cuando se reunieron las Cortes en Compostela para votar un tributo al rey Carlos V, cuando el pueblo de Compostela al rey del mundo lo echó a pedradas de Compostela, fueron a Coruña, que allí que sí que se lo dieron, sí que le dieron el tributo, sobornando a los procuradores, pero los procuradores, lo que no se cuenta, casi nunca lo he visto, es que varios de los procuradores fueron ahorcados después en sus pueblos por quebrar el sagrado principio del mandato imperativo. Es decir, no podían hacer lo que daba la gana, iban con otras cosas. Pues esa era la visión tradicional de las Cortes antiguas, conservadoras, de que el mandato era imperativo y que no representaban a nadie. Eso es una visión que hay de este estilo.
la visión interesante que tiene el conservador, por ejemplo, de la monarquía, que ya se habló aquí antes. Yo sí soy monárquico. No, a ver, yo soy libertario, básicamente, pero trato de incorporar los elementos que tiene buenos para esta filosofía que yo defiendo los regímenes conservadores. El papel de la monarquía, ya se habló mucho de ella, pero básicamente la monarquía es una forma de gobierno en la cual el aparato, la máquina, la mafia, como quieran llamarle, del Estado es propiedad de una persona o de una familia, frente a la república en la cual ese aparato, esa máquina, esa mafia es propiedad pública, es propiedad común. Por tanto, siempre la preferencia temporal cambia, se piensa a más largo plazo, se crea un elemento muy importante que antes no se apuntó, que es la conciencia de clase. Cuando nosotros vemos al rey y nos vemos que nos quita tributos, vemos al rey persona quitándonos tributos. Por lo tanto, nos oponemos a eso. Ningún rey jamás en la historia cobró más de un 10% de impuestos. Nunca hay precedente. Creo que Charles Adams en For Good and Evil, en la historia de los tributos en el mundo, cuenta algo parecido, da los datos todos. Ningún rey cobró nunca más que el 10% de impuestos. Por un motivo, la gente no se lo toleraría. Porque lo ven allí al rey gordo, opulento, con sus queridas, y no le toleraría eso. Lo apedrearía, habría una revuelta fiscal. En cambio, ahora no, ahora somos demócratas. Ahora en la democracia todo nos lo debemos a nosotros mismos, somos todos, nos lo pagamos a nosotros mismos. Entonces, toleramos que la clase dirigente que gobierna pues extraiga más recursos que nunca. Y es una cosa buena que tenía la monarquía, más de pensar a más largo plazo, de ser enormemente más estable. Antes estaba salida hablando con el profesor Rayo, con otras personas, hablando de las monarquías. Es decir, bueno, sí que influye la forma de gobierno. La forma de gobierno no es el elemento central, obviamente, pero sí que influye mucho la forma de gobierno. A lo mejor en Europa no lo vemos tanto. Pero solo hay que ir a África del Norte para ver rápidamente qué funciona mejor, si las monarquías o las repúblicas, y incluso en el mundo árabe. El mundo árabe, tan árabe es Arabia Saudita como Irak. De hecho, es el mismo país. Se considera el mismo país, o Kuwait, o cosas así. Solo hay que ver cómo funcionan unas y cómo funcionan las otras. Y son exactamente la misma cultura, el mismo idioma. Fue una separación artificial hecha por los ingleses. Pero solo hay que ver cómo funcionan las monarquías y cómo funcionan las repúblicas en esos países. Y el rey de Arabia está, por ejemplo, regido por la Sharia. El rey no puede cambiar la ley y tiene que aplicar la ley. Por eso son gobiernos menos despóticos y normalmente mucho más estables y más legítimos, y con menos guerras civiles y con muchas menos cosas que los demás. Y solo hay que ir a Asia, Japón o al rey de Tailandia a ver cómo funcionan aquellos países, si son más estables que los vecinos o no. Y incluso en Europa, yo me atrevería también a comparar más o menos. Creo que España con una república funcionaría bastante peor que con este rey así, medio rey que tenemos ahora, porque ni rey es, una cosa que es así. Entonces quiero decir, el papel de la monarquía es importante y es una cosa que los conservadores tenían. El rey tradicional, los pocos partidos tradicionales que hay, como el PNV, ¿no? como los carlistas. Dios, rey, leyes viejas. Dios, mucho me gusta a mí escuchar esas cosas. Frente al centro reformista. No, pues claro, son partidos fueristas, son partidos que vienen de lo poco que queda de la que viene de la derecha antigua. Otro elemento que hay, que ya es más polémico: la aristocracia y el papado, que son elementos que también le gustaban mucho a los conservadores, que tienen elementos muy positivos. La aristocracia, por ejemplo, don Ángel López Amo, repito, que es un tradicionalista español, que fue el preceptor del rey Juan Carlos, autor que nadie conoce, escribió un libro que se llama, muy jopeano, totalmente jopeano. Bueno, sus obras están escondidas en oscuros archivos, están escondidas en bibliotecas así polvorientas, en boletines de la historia del derecho y cosas por el estilo de los años 40, que no cuando lo fui a ver estaba lleno de polvo, nadie lo consultó, nadie sabe de estas cosas, no se enseñan en las escuelas del Estado este tipo de cosas. Pues cuando fui a verlo, este señor decía lo mismo que dicen los libertarios modernos, exactamente lo mismo que dice Hoppe, en un ensayo que tiene sobre un pensador medieval que se llama Ishémenis, dice cosas por estilo de preferencia temporal. Tiene un libro que se llama La monarquía de la reforma social, que también habla de estos temas. Se publicó hace poco un libro que se llama El principio aristocrático, defendiendo que está basado en un libro que fue un escrito que hizo él en el año 51 de inauguración del curso en la Universidad de Santiago de Compostela, que se llamaba Insignis Nobilitas, ensayos sobre el valor social de la aristocracia. Y ahí pueden ver una persona de derechas de verdad, un conservador. Además, ese señor era perfecto, defendía el libre cambio, defendía todo, y defendía la eliminación de las leyes laborales, todo tipo de cosas. Por desgracia murió en un accidente a los 39 años y nunca más se supo de él. Pero era un autor
que venía del tradicionalismo, no venía del liberalismo económico, no venía de estas tradiciones que estamos hablando aquí, no venía de la escuela austriaca, pero como buen conservador, como buen tradicionalista, intuía esas cosas. Obviamente no las elabora, no era un economista, era un jurista, pero intuía estos principios y los elabora. Y eran principios absoluta y radicalmente libertarios, en mi modesta opinión. No digo liberal, digo libertarios, en mi modesta opinión, tal como lo plantea él. Hombre, lo plantea con ciertas cautelas, etc. Y defiende el papel de la aristocracia, porque la aristocracia modera el papel del Estado. Es una clase social que frena el papel del Estado. Por eso normalmente los estados, cuando se van haciendo absolutos, los reyes, cuando se van haciendo absolutos, lo primero que hacen es quitarle a la aristocracia su papel en la tierra, el dominio directo de la tierra, y llevarla a la corte, allí primero divertirla con juegos y fiestas y después cortarle la cabeza. Eso es un fenómeno, no siempre se cortan las cabezas, pero sí que normalmente el proceso en casi todas partes es el mismo, quitarle el poder porque era un poder que limitaba el poder del Estado. Por ejemplo, en Inglaterra, que no siguieron este proceso, la Gentry británica fue durante mucho tiempo la agencia no estatal que prestaba justicia y que prestaba defensa. No había una policía nacional, simplemente eran milicias, más o menos coordinadas por el duque, el noble, y el que impartía justicia no era el Estado, era un noble, una persona así, de respeto de los vecinos, y era una justicia totalmente desestatalizada. Desde el momento en que tú le quitas ese poder a los aristócratas, frenas. Además, los aristócratas crean maneras, los aristócratas crean valores culturales, crean normas morales. De hecho, hay un libro precioso, si lo conoces, de Norbert Elias, se llama El principio de civilización, que también un libro que también cita Hoppe en sus libros, y es un libro que es fantástico, explica cómo se crean las maneras a través de estas clases, la forma de comer, con cuchillo, tenedor, todas las cosas fueron aristócratas en su origen, la cortesía, esto es, que no seamos brutos con las mujeres o las mujeres con los hombres al abordarlas o así, como eran los antiguos. Las normas de cortesía, del amor cortés, son normas aristocráticas, y eso civiliza, suaviza las relaciones, la cortesía, todas las formas, hola, buenos días, buenas tardes, los tratamientos, usted, tal, son cosas que vienen de tratamientos aristocráticos y que suavizan mucho las formas sociales y que sobre todo que limitan el poder del Estado. El papado, por ejemplo, yo soy defensor de los papas de antes, no estos papas que hay ahora argentinos. Papas que se llamaban así, Bonifacio, Clemente o cosas así por el estilo. ¿Qué virtud tenía el papado? El papado le debemos la civilización europea. Y no lo digo yo, lo digo un historiador argentino que conozco, que se llama Rubén Zorrilla, por ejemplo. Un libro muy bonito. O lo dice, por ejemplo, Baechler en Los orígenes del capitalismo, o lo dice Jones en El milagro europeo. Por ejemplo, explican que Europa triunfa no precisamente porque no está unida, sino porque está dividida. La Europa que triunfa, la Europa que prospera, es una Europa, como antes apuntaba el profesor Rayo, dividida en 400, 500, 600 unidades políticas diversas. Además, no jerarquizadas, sino mezcladas. Había las personas antes, por eso me gusta la redundancia, pero me gustan muchas cosas. Las personas antes no teníamos todo, los que estábamos aquí no teníamos toda la misma ley. Cada uno tenía una ley dependiendo de su estatus. Y no pasaba especialmente nada. Pues, por ejemplo, si yo mataba a alguno de ustedes, a mí se me aplicaba el foro de la universidad y me metían en la cárcel. Marx cuando estaba borracho lo metían en la cárcel de la universidad. Estuvo preso varias veces por borracho en la cárcel de la universidad. Lo cuentan sus biógrafos. Y porque tenía un foro especial, es decir, y no pasaba nada. Había leyes, los poderes no estaban ordenados, sino que yo podía ser rey de Inglaterra y súbdito del rey de Inglaterra y súbdito del rey de Francia, por ejemplo, en la Normandía, lo que se llama el homenaje eligio. Es decir, podíamos tener varias formas distintas, y eso no pasaba nada, era una cosa buena. Pues el papado le debemos muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque el papado impidió la concentración de poder político. Le debemos eso, no conscientemente, y le debemos en buena medida, contrariamente a las tesis de Weber, el origen del capitalismo. Yo soy más de Fanfani o de Pelicani o de otros autores que defienden más esa tesis. La idea de que el papado consiguió que los estados europeos no se unificaran, que estuvieran fragmentados, que hubiera muchas leyes en conflicto. Y cuidado, la fragmentación es buena, muy buena. Que Europa estuviera dividida en 1000 estados, ¿qué llevó? Por ejemplo, un territorio dividido en 1000 estados, ¿puede el conde de Rivadavia, por ejemplo, emitir moneda propia, moneda de papel, por ejemplo? Podía el conde de Rivadavia, aunque quisiera, que fuera el tirano más tirano de la tierra, que podría serlo, pero podía hacerlo, podía emitir moneda de papel, por ejemplo. No se aceptaban ya en Carballiño, no se aceptaban en Orense, entonces ya no valía para nada la moneda de papel.
Al final, tener muchos estaditos pequeños, todos tenían que tener moneda sana. No podían inflar, no podían hacer reservas fraccionarias, no podían hacer cosas de estas así modernas que se hacen ahora. Era moneda dura y de oro circulante, no les quedaba otra. Lingüística y culturalmente, ¿estaban divididos o unidos? 500 microestados, ¿están más unidos o más divididos? ¿Están más integrados o más divididos? Están mucho más integrados. Cada uno tenía su propia lengua, tenía sus propias normas, tenía sus propias culturas. Pero yo sabía que con mi idioma local no iba a ninguna parte. Mi idioma local tenía usos familiares, usos amigos, tenía usos tal. Pero yo necesitaba, cuando necesitaba estudiar, leer así, no tenía libros en mi idioma. ¿Qué hacía? Todos nos globalizábamos en la Edad Media. De hecho, todos los estudiantes cultos, etcétera, toda la literatura de la Edad Media, la gente no se da cuenta, era todo en latín. Todos los europeos podían leer todos los libros de todos los europeos. Y además, cualquier estudiante universitario sin haber Erasmus podía asistir a cualquier universidad de la cristiandad. Y el título además lo firmaba el Papa. Que eran títulos que valían, de verdad. No sé si me estoy explicando. La fragmentación lleva a la unificación. ¿Qué pasa al revés? Y se ve hoy en día. Miren los países pequeños de Europa. Dinamarca, Noruega, países con 4 millones de habitantes. ¿Están menos globalizados o más globalizados? Un joven de su edad está menos globalizado o más globalizado que ustedes. Más, ¿por qué le pasa? Porque tiene su idioma para sus usos, pero sabe que no tiene libros, no tiene literatura, no tiene nada. Entonces al final se globaliza una lengua que en cada momento ve como más importante. En este momento es el inglés. Entonces, de hecho, esos chicos, aparte de su lengua, dominan un idioma mundial. En cambio, el chico alemán, el chico francés, el chico italiano, el chico español, como tienen una lengua así que vale para ir tirando. Vale para ir tirando porque sí que hay libros, hay unas cuantas cosas, tal, pero ya no tenemos lo mejor. Ya estamos peor. Y eso se pasó con el suajili, pasó con muchas cosas. Es decir, al final la desintegración integra, no desintegra. Y lo que hicieron los estados al revés fue romper y crear culturas nacionales. Es decir, aquí se habla, en España se habla el español, en Francia se habla el francés, en Italia se habla el italiano, y se crea en cada país una lengua que te separa artificialmente de los demás. Creas un estado, un idioma, un estado, una moneda. Y también creas tu moneda fiduciaria, y después vienen estos líos así. Los españoles tienen que tener la peseta, los tienen que tener lo otro. Es decir, cuando antes era todo mundial. Y eso era una cosa buena y se le debe al papado. ¿Y por qué se le debe al papado? Porque el papado impidió sistematizar. En Europa se dio un fenómeno que fue único en el mundo, que había dos poderes en concurrencia al mismo tiempo. Los poderes políticos y un poder eclesiástico muy poderoso, y que competían uno con el otro. Y en esos intersticios, en esas luchas, es donde había libertad. Por ejemplo, cuando un estado crecía mucho, el papa predicaba la secesión o predicaba la no obediencia a ese gobernante. Eso lo debilitaba, y viceversa. Tampoco el papa podía tener mucho poder porque ya el emperador lo frenaba, etc. Al final estaban una cosa en concurrencia que fragmentó Europa y que dio el triunfo. Y dio el triunfo evolutivo. Solo a comparar con China. China siempre fue un sitio mucho más evolucionado que Europa hasta que se unificó. ¿Y cuánto se unificó China? ¿Qué fue de las primeras cosas que hicieron los gobernantes chinos? Poner el papel moneda. Porque así podían inflarlo ellos a voluntad. Por eso se considera como un gran invento el papel moneda hecho por los chinos. Fue un invento del Estado. Entonces digo, aristocracia, papas, poderes, muchos poderes, y poderes que no estén claros. O sea, que no haya una jerarquía clara. A mí me gusta mucho la redundancia. A mí, cuando la ministra dice así, o Soraya dice que va a eliminar las redundancias o va a simplificar la administración, yo me echo a temblar. Porque lo bueno es que haya muchas unidades administrativas, que haya pluralidad. Por ejemplo, lo primero que hicieron los revolucionarios franceses: acabar con los parlamentos regionales, acabar con las leyes antiguas, unificar toda, poner pesos y medidas, poner nombres y apellidos a todos, es decir, todo ese tipo de instituciones, y poner direcciones fiscales, poner direcciones. Claro, no es lo mismo que digan Miguel Ángel Bastro Boubeta, Rúa Fontaña 40 Cabral, tal, así que digan, no, fillo de Añevitas, el hijo de Añevitas, no es mi explico, no. Ah, si no es tan difícil de cazar, ¿a que no? ¿Qué? ¿Y qué me hagan carretera? No, que no son difíciles de cazar. Si tengo un nombre, apellidos, un número, me ponen después, que al principio era para los delincuentes, después se lo puso a todo el mundo. En España, Franco el DNI lo estrenó con los delincuentes, no lo estrenó con la gente, se supone que lo sabrán. Pues se extendió la sospecha a todos los ciudadanos. Y digo, muchos poderes, muchos contrapoderes, que sea una administración
de ese estilo, muchos fueros, muchas leyes, eso dificulta el poder del Estado. Rothbard decía que el mayor invento, la mayor aportación de la teoría política hispana fue el concepto de fuero. La idea de que cada ayuntamiento, cada localidad, cada territorio tenga su propia ley, sus propias normas y normas previas, normas sagradas que no puede ningún rey cambiar, que el rey tenga que jurar los fueros, no al revés, y que discutían estos poderes, y eso hacía, por ejemplo, en un sitio podía tener paraísos fiscales. Un determinado ayuntamiento, y eso traía y competía y cosas por el estilo. Es como las míticas taifas que a mí tanto me gustan. Siempre los jacobinos siempre dicen, es una taifa. Pues sí. Taifa primero tenía soldados privados, el Cid Campeador, por ejemplo, que siempre fue un mercenario y pagado por la taifa de Zaragoza o pagado por quien le pagaba más. Tropas mercenarias, como defiendo yo, y no ejércitos del pueblo, como son ahora. Las taifas competían entre sí, permitieron, como decía antes un compañero, permitieron al Al-Ándalus subsistir 400 años. El rey Lobo de Murcia tenía la moneda más sana de Europa en su taifa, no le quedaba otra. Moneda pura, de oro puro, la moneda, y fue referencia durante muchísimo tiempo para el sistema monetario europeo, porque era la moneda pura, no le quedaba otra. Pero claro, las taifas son muy malas, son así. No, competían entre sí, competían entre ellas, tenían muchas cosas. Y es una cosa que tienen los conservadores, que nos gustan mucho la pluralidad de poderes, la pluralidad de parlamentos, la pluralidad de instituciones, la pluralidad de lenguas, la valoración de ese tipo de diversidades. El conservador, que voy a acabar ya, pues si no, bueno, ¿qué le gusta también? Le gustan también otros elementos que se refirieron antes, citando antes a Schumpeter, el profesor Brown o Rayo, refiriéndose a pequeñas instituciones, que son lo que llama Burke los pequeños pelotones también. La idea de la familia, la idea de los vecinos, la idea sobre todo de la comunidad, la idea de crear comunidades, vecindarios, etcétera, que sean autogobernados y que sean ellos los que se encarguen de la ley y del orden. Además, una persona solo es individuo en una comunidad o en una familia. A ver si matizo esto. Frente al Estado supuestamente liberal, que todos somos individuos, no somos nadie, somos un número. Frente al Estado español, yo soy un número. 36, 38, tal, un número, una dirección y una cosa por el estilo, pero básicamente soy un número, que es lo que me piden siempre cuando voy a hacer una gestión. Díganme carnet de identidad, ya me teclean y ya me sacan los datos y todo eso así. Yo soy un número. ¿Dónde soy Miguel? ¿Dónde soy Migueliño? ¿Dónde soy tal? ¿Dónde soy yo? ¿Quién sabe? ¿Dónde saben mis gustos? ¿Dónde saben le gustan estas cosas raras y estas cosas así? ¿Dónde saben cómo soy yo? Que si me gusta la carne, me gusta el pescado. ¿Dónde saben que soy yo en mi comunidad? ¿Dónde soy yo un individuo? En mi comunidad, en mi pequeña comunidad de Cabral, que estoy por allí, que saludo a los vecinos y tal, saben que soy, pues soy fillo de Añevita, soy neto do difunto do Bastos. ¿No? Pero allí saben quién soy yo, y saben que vivo aquí, que estoy allá, que saben si estoy allá. O sea, a algunas personas no les gusta porque dicen que es muy controlante, pero es la única forma donde yo soy un individuo real, donde saben que tengo mis peculiaridades, mis gustos. Cuando voy al café, a mi café de mi barrio, de mi pequeña comunidad, ya me traen lo que yo quiero. Es decir, me traen el café ya cortado como lo quiero yo, el croissant así asado como tostado como lo quiero yo, etc. Porque soy yo. Allí me conocen. Y supongo que a ustedes les pasa algo semejante. Frente al Estado, yo soy un número. No saben ni si me gusta el café, si soy una persona o no. Y es una cosa que es muy libertaria y que se respeta. Y la explicó muy bien un señor conservador, se llamaba Robert Nisbet, que para mí fue uno de los conservadores libertarios más interesantes del siglo XX. En un libro que se llama The Quest for Community, o Community and Power, que se traduce de las dos formas, o sea, se publica de las dos formas. Y después en una serie de libros brutales que se llama Cambio Social e Historia, o La Historia de la Idea de Progreso, sobre todo Cambio Social e Historia, que es un libro brutal en el que se critica la idea de progreso por todas partes, la idea de que la comunidad progresa, el avance, eso del racionalismo. Es un libro absolutamente conservador, y es un autor que a mí me resulta extraordinariamente interesante. Otro elemento, y dos elementos más y ya acabo, que me resultan muy interesantes: la idea de regionalismo, la idea de defender las variedades regionales, la idea del cantón, la idea de la secesión. Son ideas de siempre propias del conservadurismo. Yo, cuando a mí me dicen el nacionalismo, por ejemplo, gallego, se identifica siempre con la izquierda. Y yo, señor, yo soy un conservador, yo conservo la lengua vieja, las tradiciones viejas, el idioma antiguo, el idioma antepasado. No soy moderno, no me gusta la modernidad. Yo me defiendo las costumbres de antes, lo que había antes.
Eso de hablar español es una cosa moderna de la juventud. Porreros y gente así de esta que habla así cosas modernas. Yo hablo como se hablaba antiguamente. Es decir, es una defensa del nacionalismo, el regionalismo. El nacionalismo ya no me gusta la palabra, porque el nacionalismo sí que es una idea ya estatista, pero digo la idea de región, de costumbres, etc. Los revolucionarios franceses, cuando peleaban con los vascos, decían: la reacción habla vasco. Porque los chuanes, los bretones, los vascos, cuando se enfrentaron a la Revolución Francesa, se enfrentaron en nombre de sus libertades regionales, en nombre de sus parlamentos y en nombre de sus idiomas y costumbres, que un poder central los quería aplastar y quería racionalizarlo. De hecho, dividió el Estado, acabó con las regiones, hizo 75 departamentos o 100 departamentos, todos iguales, todos geométricos, todos con el mismo tamaño, todos iguales, para aplastar los poderes regionales y poder centralizar desde arriba. Entonces, la idea de regionalismo, la idea de secesión, la idea de cantón, que antes ya apuntó el profesor Rayo y se apuntó muy bien aquí, es una idea central en los conservadores clásicos, por lo menos. ¿Qué hacían los? Solo hay que mirar los fueros, solo hay que mirar los motivos por los que peleaban los carlistas, o por lo que peleaban incluso los jacobitas escoceses, por ejemplo. Peleaban por las defensas de las leyes viejas. Otro aspecto que me interesa, ya se apuntó, el de propiedad. Yo identifico propiedad, ellos son muy defensores de la propiedad real, no de la propiedad moderna. La propiedad moderna es que está subordinada a una cosa llamada interés público. La propiedad era propiedad romana, jus utendi, jus abutendi, que se podía usar y abusar, y era tu propiedad, era una cosa. Y eso, la propiedad, es el principal fuente de libertad. Eso lo explicó muy bien Hayek, y lo explicó también un cosa que se llamaba Ropke. Creo que en la crisis social de nuestro tiempo, en la Civitas Humana, y lo explica muy bien. Es decir, sin propiedad ustedes no son libres. Es decir, si yo quiero hacer un acto subversivo contra el Estado socialista, ¿dónde lo hago? Si yo quiero emitir un programa de radio contra el gobierno, ¿dónde lo emito? Porque toda la libertad, libres somos todos, siempre somos libres. En nuestra cabeza no puede mandar nadie, somos siempre absolutamente libres. Aun la mayor de las torturas somos libres pensando. Lo que nos pueden prohibir es expresar nuestras ideas, porque la expresión de nuestras ideas requiere de una base material. Por eso es tan importante la propiedad privada, y sin ella no puede haber ningún tipo de libertad. Otra idea, la idea antiimperialista. La idea es curioso, si se fijan, en Estados Unidos los que se oponían a las guerras eran siempre la derecha. La derecha aislacionista, la derecha rancia, la llamada derecha vieja americana, la all right, tanto les gusta así a esto. Y era una derecha que se oponía al imperio, se oponía. En Inglaterra eran conservadores, como Chesterton, los que eran, o Cobden o Bright, eran los Little Englanders, los que defendían una Inglaterra pequeña, una Inglaterra sola, sin Escocia, sin Gales y sin Irlanda, y sin imperio. Querían la Little Englander, y esos eran los conservadores de verdad, no querían oprimir a ningún sitio. Entonces la idea antiimperialista siempre fue una idea básicamente basada también en el conservadurismo clásico, tradicionalista, no en el conservadurismo moderno o neoconservador. Y es una idea muy importante, porque oponerse a las guerras, oponerse a la expansión, es lo que mata al Estado. Como decía antes también el profesor Rayo, la guerra es la salud del Estado. Y creo que, por ejemplo, Rothbard, que es un autor libertario, siempre defendía a la derecha vieja, porque él veía que eran los principales oponentes del Estado, porque él, cuando identificaba el poder del Estado, identificaba al Estado en su poder central. Y el poder central no es el poder de la sanidad o de otro tipo de cosas. El poder central es el poder de la guerra, es el poder que funda todos los demás poderes, es el poder de tener las armas y de poder matar, es el poder central del Estado, y sigue siéndolo. Y se ejerce a través de guerras, se ejerce a través de la violencia. Por tanto, limitar el poder del Estado en las guerras es lo que más frena el poder del Estado. Y aquí sabrán que el profesor Hicks en Crisis en Leviatán y otras cosas explica muy bien eso. Y después me interesa, y ya finalizo, el conservadurismo por otro punto, porque nos da una misión cultural. La escuela austriaca, por ejemplo, o los liberales nos preocupaban mucho de aspectos económicos, y es bueno preocuparse de aspectos económicos, porque la economía es sumamente importante. Y estudiamos mucho los ciclos, estudiamos mucho la banca con reserva fraccionaria y la doctrina de los real bills. Estudiamos cosas así muy avanzadas y muchas teorías de... Pero claro, por ejemplo, lo que decía Schumpeter. Schumpeter escribió una vez. Él era un hombre amargado, casado con una mujer que no quería. Vivía en un país hostil a él, porque era austriaco, en plena guerra mundial, y quería hacer un tratado de economía política y no le salía. Tratado de economía. Entonces, para escribir, se escribió un delicioso librito que se llamaba Capitalismo, Socialismo y Democracia, que para mí es una de sus mejores obras. Y lo escribió así por divertirse. Y lo que ven, como ven, es un libro muy raro, porque tiene una parte que empieza con Marx, después otras cosas. Es un libro muy curioso, pero tiene frases muy bonitas. Y hay una frase que es una de las cosas que me
que me encanta, que el capitalismo está condenado a morir y las ideas capitalistas están condenadas a morir porque no tienen héroes, porque no tienen santos. Es decir, toda ideología que quiere triunfar tiene que tener, aparte de su doctrina económica, su teoría, tiene que tener algún corpus, digamos, simbólico, algún corpus imaginario, algún tipo de literatura, algún tipo de magia que lo haga atractivo y que lo haga digno de ser luchado. Y el capitalismo no lo tiene. El marxismo tiene santos, es decir, la Edad Media tenía la cristiandad tenía sus héroes, sus santos, sus cruzadas, sus leyendas. El capitalismo no tiene nada de esto. Por eso nadie da la vida por él, por eso nadie lo defiende. Y entonces el conservadurismo sí que nos puede corregir esa pata coja que tiene el liberalismo. El conservadurismo sí que tiene literatura. Por ejemplo, ustedes leen al gran tradicionalista moderno que es Russell Kirk, en la mentalidad conservadora, por ejemplo, ahí nos da un canon de literatura conservadora, de literatura de mitos, de leyendas, de autores, de poesías, de músicas que nos pueden ser útiles, ¿no? Y eso sí que es importante tenerlo. Nos da, por ejemplo, autores como Eliot, T.S. Eliot, como que lo conocerán, que decía a sí mismo que soy monárquico en política, ¿no? Decía, católico en religión y clásico en literatura. Así se definía él a sí mismo. Pues tiene un libro muy bonito que se llama Notas para la definición de la cultura. Pues nos habla de todos estos elementos. Y estos elementos son los que nos pueden dar, aparte, repito, es mucho darnos cultura, darnos un referente moral, un referente estético por el cual luchar. Y creo que es el gran fallo del libertarismo. No tiene referentes estéticos. Sí, 4 novelas de marcianos capitalistas de Haley, que son marcianos capitalistas que cooperan con el comunismo allí en la luna. Eso es el referente que tenemos estético. Entonces digo, esta es la visión, lo que creo yo que puede aportar el conservadurismo, si están de acuerdo conmigo. Pues muchas gracias.